En este video les voy a resumir lo que pasó después del anime de Konosuba, en las novelas. Y si quieren leer las novelas por su cuenta, se las dejo en el comentario fijado. Bueno, Konosuba con su primera temporada, más la segunda temporada y la película, adaptaron hasta el volumen 5 de la novela, por lo que continuaré a partir del volumen 6. Este volumen empieza con las tres waifus jugando con una consola que obtuvieron en el clan Carmesí. Ellas no podían pasar un nivel, y justo en ese momento se aparece Kazuma. Él las mira y le dice seriamente que quería tener una hermanita. Ellas lo ignoran, y por esto Kazuma decide pasarse el juego rápidamente, demostrando así sus habilidades de Hikikomori. Aku y Darkness empiezan a insultar al prota, excepto por Megumin que lo defiende. Acá ya vemos las secuelas de lo que sucedió en la película. Cuando las otras dos le reclaman a Megumin, ella cambia el tema rápidamente. Kazuma procede a explicar por qué quería una hermanita, pero aclaró que él no quería una hermana de relación sanguínea, sino como de título. Así como Kazuma decía que veía a Megumin como una loli. Pero bueno, justamente para la buena suerte de Kazuma, la princesa del reino había invitado al grupo de protagonistas a una conferencia para que hablaran de cómo derrotaron a los generales del Rey Demonio. Kazuma sabía que la princesa tenía 12 años, y por eso se le había metido ahí la idea de tener una hermanita. Al inicio Darkness no quería que el grupo vaya al castillo. Aún así, ella no pudo evitar que se haga la conferencia. Antes de la reunión, Kazuma chantajeaba a Darkness diciéndole que si ella no quería ser avergonzada en la conferencia por él, tenían que vestirse como sirvienta y limpiar la mansión. Después de esto, Kazuma va a visitar la tienda de Whis. Ahí Vanille le regala una máscara que le aumentaba todas sus habilidades. Y bueno, después de todo esto, empieza la conferencia con la princesa. Les adelanto que la conferencia termina siendo un desastre, y la princesa termina insultando a Kazuma. Por esto Darkness le mete una bofetada a la princesa. Por esto Kazuma ya estaba a punto de irse porque le habían insultado a sus waifus. Una de las guardaespaldas de la princesa Iris, así se llamaba la princesa. Bueno, la guardaespaldas pide que se quede un tiempo antes de que se vayan, porque de alguna manera entretuvieron a la princesa. Bueno, acá Kazuma continúa contándole sus historias a la princesa, y así se iba aligerando la conversación entre ambos. En un punto nos enteramos que Iris la pasaba muy sola en el castillo, porque toda su familia siempre estaban ocupados tratando de enfrentarse al rey demonio. Así, ambos continúan platicando hasta que finalmente Kazuma se iba a ir. Ahí la princesa lo agarra y le dice que le recordaba a su hermano antes de que sea fría con ella. Y bueno, como sabemos, Kazuma se termina aprendiendo por esto, ya que justo había conseguido lo que buscaba. Y así el prota se queda con Iris un tiempo más como compañero de juegos oficial. Lord Kazuma se pasa los siguientes días junto a la princesa hasta que se aparecen las demás chicas del grupo diciéndole que ellas se tenían que ir del castillo porque él solo estaba causando problemas. Bueno, Kazuma las termina ignorando y en la siguiente escena están todo el grupo de Kazuma en una cena de nobles en el castillo. Ahí le llovían propuestas de matrimonio a Darkness. Una de estas propuestas era la del noble de Axel. Por cierto, recuerden esta propuesta porque jugará un rol importante en el siguiente arco. Bueno, Darkness termina rechazando a todos. La cena continúa y hablan de un ladrón que robaba a los nobles para darle a los pobres. El grupo de Kazuma intenta capturar al ladrón y pues se terminan enterando de que el ladrón era Chris, por lo que al final la dejan irse. Como Kazuma falló en su misión, le tiran mucha caca. Después hay otra escena con una pelea contra el ejército del rey demonio, y pues ahí le tiran mucha más mierda a Kazuma, por lo que él termina yéndose muy triste. Ahí justo se le aparece Chris, que le explica su razón para robar todos los objetos de los ricos. Resulta que ella estaba buscando reliquias divinas en ese mundo. La razón por la que hacía esto era porque ella era Eris. Con esta imagen ya se deja muy claro esto. Bueno, una de las reliquias que tenía Iris era su anillo. Esta reliquia era muy peligrosa porque el rey demonio podía aprovecharse de su poder. Bueno, Kazuma al ver que su hermanita estaba en peligro, decide ayudarle. Y va junto con Eris a robar el anillo. Kazuma aprovecha la máscara que le había dado Vanir al inicio del volumen, y así ambos empiezan su misión encubierta para robar el anillo. Algo que no mencioné es que esta máscara subía todas las habilidades de Kazuma, así haciéndolo imparable. En el castillo, Kazuma pasa con facilidad a la mayoría de guardias, hasta que se encuentra con el tipo, que también había sido reencarnado, y pues al final termina derrotando de una forma muy épica. Después de esta pelea, Eris y Kazuma logran su objetivo y se retiran. Al día siguiente, cuando todo se había calmado, Darkness descubre al prota y a Chris, y les explica que era peligroso que tengan el anillo, y que por eso debían irse. Antes de que el Lord se vaya, vemos que la princesa se da cuenta que Kazuma era quien le había robado. Y bueno, se nota que ella ya no lo empieza a ver como un hermano, sino de otra manera.
Antes de que el grupo regrese a la mansión, se ve que la princesa lo agarra a Kazuma y le dice que si un aventurero logra derrotar al rey demonio, podría reclamarla a la princesa como su esposa. Y bueno, con esto dicho, acaba el volumen 6. Luego continúa el volumen 7, que ocurre días después de que regresan a la mansión. Vemos que Darkness recibe un mensaje, y tras esto, ella va a visitar a su padre. Pasan los días y ella regresa, y le pide repentinamente a Kazuma hacer una misión para matar a un monstruo legendario. Al inicio falla en la misión y Kazuma se rinde, pero aunque Kazuma se había retirado, Darkness seguía regresando a enfrentar al monstruo todos los días. Kazuma al ver esto decide ayudarla, pero antes pide ayuda a los demás aventureros, y así eventualmente logran derrotar al monstruo. Darkness termina agradeciendo a todos de forma muy emocional por haberla ayudado. Y al día siguiente de esto, Darkness desaparece de la mansión dejando una carta, diciendo que estaba muy agradecida por todo lo que habían pasado juntos, pero que ella tenía que dejar de ser aventurera. Kazuma, Megumi y Aqua estaban muy confundidos al principio. Por esto, Kazuma se cuela en la casa de Darkness para descubrir las razones por las que se fue. Cuando Darkness ve a Kazuma, le pide hacer el delicioso, pero Kazuma la termina cagando porque molesta a Darkness. Ella pide a sus sirvientes que capturen a Kazuma para que pueda pegarle, y mientras el Lord escapaba, se escondió en la habitación del padre de Darkness. Ahí lo ve enfermo. Acá nos enteramos que la familia de Darkness se encontraba en bancarrota porque no podía pagar la deuda con el noble de Axel. Esto era porque el padre de Darkness le había pedido prestado a este noble para pagar los daños que dejó el grupo de Kazuma al enfrentar al destructor y en algunas otras peleas más. Bueno, como su familia no podía encargarse de la deuda, Darkness decide sacrificarse y casarse con el noble de Axel para que así sus amigos no se queden sin dinero y no tengan que dejar la mansión y quedarse sin hogar. Después de que Kazuma escapa de la casa de Darkness, hay un salto en el tiempo ya en la boda de Darkness. En el tiempo transcurrido, Kazuma había escuchado los consejos de Vanir para crear productos de su mundo y así hacerse millonario. Y dicho y hecho, Kazuma termina volviéndose millonario y paga todas las deudas que tenía la familia de Darkness. De forma muy épica, antes de que Darkness se case, la secuestra, diciendo que ahora ella era su propiedad porque él había pagado todo, y que por esto ella ahora le pagaría con su cuerpo. Pasado todo el tema del matrimonio, todos van a ver al padre de Darkness. Ahí Aqua elimina la maldición que estaba enfermándolo, y descubrimos que la razón de la enfermedad de Darkness era por una reliquia sagrada que Eris estaba buscando. Esta reliquia está en manos del noble de Axel, y pues bueno, por su culpa ocurrió todo lo que pasó en este volumen. Lo bueno es que al final él termina pagando todos sus pecados porque se va al infierno, ya que el demonio que estaba utilizando lo traiciona. Y pues podemos decir que en este volumen todos terminan bien. Además que a partir de acá Darkness acepta que está perdidamente enamorada de Kazuma. Bueno, este volumen comienza con Kazuma, que se encuentra en una tienda de café con Chris. Cuando la ve detenidamente, él empieza a creer que Eris y Chris eran la misma persona, por lo que hace una pequeña prueba para ver si era cierto, y pues sus sospechas resultan ser verdaderas. Después de esto, Kazuma bromea con ella para que salga con él, pero Eris se pone nerviosa y le tira una botella. Luego de que ambos se calmen, Eris comenta que uno de sus motivos para bajar al mundo terrenal era para recuperar las reliquias sagradas, por lo que ella quería la ayuda de Kazuma para poder robar una reliquia más. De vuelta a la mansión, Megumi le pide a Kazuma que le acompañe a dar sus explosiones de siempre. Ya cuando ambos estaban solos, ella le confiesa a Kazuma que le gusta, pero él no sabe si Megumi está jugando o se lo está tomando en serio. Bueno, antes de continuar con el final, si les gusta este tipo de videos y quieren ver más continuaciones de otras series, por favor dejen su like y comenten. De esta manera voy a saber que apoyan este contenido. Además, en caso de que sean nuevos por acá, consideren suscribirse, ya que el 90% de los que ven este contenido no están suscritos. También activen la campanita de notificaciones y además síganme en mis redes sociales, que ahí siempre hablo de anime. De vuelta en la mansión se encuentran con Whis, Vanir y Aqua derribados. Ahí presenciamos el nacimiento del emperador Cell, que era un huevo de gallina que Aqua compró pensando que era un dragón. Chris va a buscar a Kazuma para hablar sobre el robo de la armadura sagrada que iban a hacer, y de paso también comenta sobre el festival que habría, en donde estarían los seguidores de la diosa Eris. Aqua al escuchar eso se queja y le pide a Kazuma que vayan a su iglesia para conseguir que el coordinador del festival la acepte a ella como parte del festival. En la iglesia se encuentran con Megumi y el coordinador. Ahí hay una escena un poco rara entre ellos, pero todo resulta ser un malentendido. Aqua le vuelve a pedir a Kazuma que hable con el coordinador para que haga lo que ella quería.
y Kazuma, al ver tanta insistencia, decide ayudarla. El coordinador al inicio estaba en desacuerdo, ya que el culto de Axis y el culto de Eris estaban en malos términos, pero Kazuma lo convence diciéndole que al hacer esto, aumentarían sus ganancias. Después de escucharlo, el coordinador puso a Kazuma como presidente, y así pasan muchos días de planificación para el festival. En uno de estos días, Chris se le aparece a Kazuma, diciéndole que en esa noche robarían la armadura. Cuando se infiltran, encuentran la armadura, y cuando ya estaban por llevársela, la armadura empieza a hablar, y se presenta como Aegis. Después, cuando la armadura descubre que estaban a punto de raptarla, avisa a todos los guardias del castillo sobre los intrusos. Así, los dos protagonistas tuvieron que escapar forzosamente, dejando atrás a la armadura. Después, cuando llegó el día del festival, Kazuma abrió un puesto junto con Aqua. El festival iba a durar unos 3 días, en los cuales él estaba encargado de supervisar todo. Después, al día siguiente, Aqua se puso a vender renacuajos. Ella los pintaba diciendo que eran dragones, por lo que Kazuma la regaña y le dice que mejor vaya a hacer otra cosa. Aparte de esto, todo iba bien en el festival, ya que el culto de Axis y de Eris le estaban pasando bien. En la noche Kazuma es llamada por los otros coordinadores para felicitarle sobre su trabajo, y la celebran en el bar de las súcubas. Después, al día siguiente, hay un problema que es causado por Aqua, por lo que al final Kazuma debe arreglar el desastre. Finalmente, en el último día del festival se darían los fuegos artificiales. Ahí Kazuma llegó junto con Megumin. Durante los fuegos artificiales, todos los aventureros son llamados para defender la entrada del festival, ya que varios insectos habían sido atraídos por la comida. Mientras tanto, Megumin es enviado a la cárcel al casi usar su magia en el festival. Justo en esa noche, Chris le pide a Kazuma de nuevo ir por la armadura, y pues el prota termina aceptando, y así va rápido a la mansión para alistarse. Ahí se encuentra con Darkness en su cuarto. Ella le da un beso en la mejilla como agradecimiento por rescatarla de su matrimonio forzado. Si no saben de lo que estoy hablando, miren el video anterior. Ahí explico todo lo sucedido. Continuando con Darkness, ella también le dice que le dará algo más en la noche. Y bueno, después de esta casi situación más 18, Kazuma baja y se va corriendo con Chris a robar la armadura. Cuando llegan a la mansión de la reliquia disfrazados, se encuentran con Megumin, que se había escapado. Megumin, al ver a Kazuma con la máscara de Vanir, le entrega una carta, pero Chris, al ver esto, se lo quita por celos. Luego, cuando los ladrones logran robar la armadura, se activa una alarma, y estaban a punto de ser capturados, pero Megumin libera su magia, creando una distracción para que ellos puedan escapar. Ya cuando están seguros, la armadura se libera, y escapa diciendo que no volverá hasta conseguir una chica hermosa a quien proteger y sentir su cuerpo. En pocas palabras, la armadura era un pervertido. Tanto Chris como Kazuma se quedan perplejos, y Kazuma dice que pensaría en algo. Ya cuando estaban regresando, Chris le da la carta de Megumin a Kazuma. En la carta decía lo muy genial que se veían ambos. Después, cuando Kazuma regresa al festival, ve que hay un desastre, ya que los dos bandos estaban peleando, por lo que los dos coordinadores le echan la culpa a Kazuma. Aún así, el prota habla con ellos y logra arreglar todo, proponiendo un concurso de belleza, donde participarían las chicas más hermosas de la ciudad. En la noche empieza el concurso, y tanto Chris como Kazuma esperaban escondidas en la armadura. Chris se va por unas bebidas, y rápidamente aparece la armadura. Kazuma lo atrapa, pero al final ven que sus gustos son similares, y así se vuelven más cercanos. El concurso iba bien, mientras salían todas las chicas del gremio. Incluso Darkness apareció. También había una chica desconocida, que al final se descubre que fue Vanir disfrazado. Cuando Chris llegó, la armadura se negaba a ir con ella, pero Kazuma lo convence, ya que le presentaría a una chica hermosa, y así le dice a la armadura que Chris es la diosa Eris. Obviamente la armadura no le cree, por lo que Chris va al escenario en su forma de diosa y se presenta. La gente se asombra y estaba abrumada, y al final del festival salió un rumor que decía que la misma diosa Eris descendió de los cielos. Finalmente, terminando el volumen, todos se reúnen para celebrar. Ahí Kazuma comenta que será el día de su cumpleaños, y todos lo felicitan. Megumin, al oír que era el cumpleaños de Kazuma, le dice al oído que sí podría ir a su habitación esa noche, ya que tenía algo importante que decirle, y con estas palabras acaba el volumen 8.
Bueno, el volumen 9 comienza con Kazuma recordando las palabras que le dijo Megumin en el final del volumen anterior. Kazuma se quedó confundido y le pregunta a Megumin sobre lo que le iba a decir, pero ella responde que ella le diría en otra ocasión, porque las demás querían seguir celebrando su cumpleaños. En la mañana siguiente, Megumin se pone a hacer un amuleto y después Aqua le pide a Darkness que le ayude con la casa del emperador Cell. Si no recuerdan, este era el pollito con el que habían estafado a Aqua. Bueno, después de esto, Kazuma se queda a solas con Megumin nuevamente. Después de un silencio incómodo, Kazuma le vuelve a preguntar a Megumin sobre lo que le quería decir esa noche, pero son interrumpidos por Darkness, que se la lleva para ayudar con la casita. Después hay un momento a solas entre Darkness y Kazuma, y ella le pregunta sobre la relación que tenía con Megumin, pero el prota dice que no había nada. Aún así, Darkness no dejaba de insistir. Kazuma, para callarla, le recuerda el beso que tuvieron. Bueno, continuando con Darkness, ella cambia de tema, entregándole a Kazuma una arma que había pedido hace tiempo. Después, ella emocionada le pide que pruebe el poder del arma en ella. Así Darkness termina enredada de esta forma. Justo para su suerte llegan las demás chicas, por lo que ambos se ocultan en un armario. Ahí Darkness y Kazuma tienen una pequeña discusión y además coquetean un poco. Luego de que las dos chicas se vayan, ellos salen del armario. Ahí, justamente Darkness que deseaba ir al baño, pero como estaba atada, le pide ayuda a Kazuma. Continuando con la novela, Kazuma se pone nervioso y acepta la petición de Darkness, pero justo mientras lo hacía, llega Megumin y Aqua al cuarto. Y bueno, ya saben, ocurre el malentendido de siempre. Ya en la noche, Megumin entra a la habitación de Kazuma para finalmente hablarle de lo que él le quería decir en su cumpleaños. Ella estaba nerviosa y Kazuma la apresura, diciendo que siempre lo deja todo a medias. Después Megumin le dice que lo que ella quería decir era que su gato podría ser un dios maligno sellado. Al escuchar esto, Kazuma no se lo cree, pero ella sigue insistiendo. Después todo el grupo de Kazuma se va a una misión para cazar unos monstruos, y al día siguiente por la mañana, Kazuma sale a leer el periódico. Ahí se entera que el ejército del rey demonio estaba avanzando a la capital, y que estaban acompañados por un general que era un dios maligno llamado Gulbash. Ahí justo llega Yun Yun, por lo que todo el grupo decide ir a la capital para enfrentar al ejército del rey demonio. Una vez que llegan, van a un puesto de control y Kazuma entra a los baños del lugar. Ahí se encuentra con una chica pelirroja que le recordaba a alguien. Aquella chica se asustó al verlo, pero ella le reconoció como un aventurero y le preguntaba qué estaba haciendo ahí. Kazuma le responde que estaba acompañando a sus amigas y él procede a preguntarle por qué ella estaba ahí. Entonces ella responde que estaba buscando a su otra mitad que estaba sellada dentro de un gato. Kazuma se hace el tonto, y al final la chica pelirroja se termina yendo. Y en la noche todos se reúnen para crear un plan, pero entonces son un fuerte estallido. Kazuma y las demás corren al sitio, y se encuentran con Mitsurigi, y este les dice que Gulbash usa su magia para hacer el daño, y luego se retira con teletransporte. Al día siguiente todos fueron al bosque para emboscar al general del rey demonio. Desafortunadamente la diosa malvada los vio mientras se acercaban, y ahí ella revela su verdadera identidad, que era la señorita del baño con quien estaba Kazuma. Ella se sorprende por ver nuevamente a Kazuma y se presenta como Gulbash. Yun, que estaba atrás, se agitó mientras el gato de Megumin estaba tratando de zafarse de ella. Entonces Aqua rompe el ambiente de pelea que estaban teniendo, diciendo que ella solamente era una diosa malvada que no tenía muchos poderes. Después el diálogo continúa con ambas diosas peleando, y Aqua crea una inundación para enfrentarse a ella, y así se retira la general. Al día siguiente se cuenta que las paredes de la capital fueron destruidas por la inundación que creó Aqua. A partir de acá, Kazuma empieza a hacer lo mismo que Gulbash, y usa magia de teletransportación para llevar a Megumin a que ataque al ejército del rey demonio. En una de esas, Gulbash quiere parar la pelea, y Gulbash le dice que hace tiempo había un héroe llamado Satou. Kazuma pensó que le estaba confundiendo, pero Gulbash le responde que ella pensaba que Kazuma era descendiente de aquel héroe. Kazuma avisa a Yun que era hora de irse. Todos se van con magia de teletransportación. Megumin parecía triste tras este evento, y para empeorar las cosas, Gulbash había regresado para vengarse de lo que le habían hecho, por lo que Kazuma anima a Megumin y ambos regresan para enfrentarla. Ya cuando ambos están enfrente de la diosa, Megumin le pregunta una última vez si la recordaba, pero ella responde que no, y entonces Gulbash empieza a cantar su magia explosiva. Megumin todavía no había empezado, y Kazuma pensaba que era muy tarde, y él ya estaba a punto de retirarse con ella, pero entonces Megumin le dice a Gulbash que la magia de explosión que ella le había enseñado ya la había superado, y que ella se encontraba en el punto en que ella podía hacer la magia sin ni siquiera cantarla. Entonces Megumin explota a la diosa, y ella le dice gracias con una sonrisa mientras desaparecía. Cuando todo terminó, Kazuma se encontraba en su cuarto, junto con el gato de Megumin. Él se preguntaba por qué no había desaparecido si su otra mitad sí. Mientras él pensaba en eso, Megumin tocó la puerta para entrar.
Después se le acerca y le pregunta si podía dormir junto a él esa noche. Kazuma creía que todo era una broma, pero ella realmente iba en serio, diciéndole que había venido justo para eso. Kazuma, todo nervioso, le dice que no y que pare de jugar con él, ya que su parte inferior también podría cantar magia de explosión. Pero entonces Megumin estiró los brazos y lo abrazó fuertemente, y con una voz suave y clara le dice que lo amaba. Kazuma empieza a acariciar a Megumin y ya estaban a punto de besarse, pero justo en ese momento aparece Aqua en el pasillo buscando a Megumin. Kazuma, todo cabreado, le dice a Aqua por qué no podía leer el ambiente. Después de que Aqua se va, él le dice a Megumin que si ellos cruzaban esa línea, la relación con todos cambiaría, y Kazuma ya estaba por levantarse, pero Megumin se aferró aún más. Para este punto, Kazuma no podía soportar más y no sabía qué hacer, entonces pensó en lo que le había dicho Megumin, y le respondió que él también creía que la amaba. Después ambos se empiezan a coquetear más, y Megumin cierra los ojos para besarlo, pero justo en ese momento Kazuma la ve soltando unas lágrimas. Kazuma nervioso le dice que no se esfuerce, y le pregunta realmente por qué había ido con él. Entonces ella confiesa que cuando era pequeña, ella fue la que liberó el sello de la diosa malvada, y al mismo tiempo el sello de su gato. Por esta vez el gato apareció como un monstruo de color negro, que estaba a punto de comérsela. Para su suerte, la diosa se apiadó de ella, y utilizó su magia de explosión para suprimir al gato. Megumin, al ver a su salvador usar la magia de explosión, se quedó con una gran impresión. Mucho tiempo después, Megumin aprendió a usar la misma magia, y una vez que lo logró, partió en su viaje para encontrar a su salvadora. Ella estaba triste porque todo su viaje había sido para encontrar a la diosa malvada, a la que terminó matando por las circunstancias en las que estaban. Kazuma, al escuchar esto, también se abre hacia ella y le cuenta su vida cuando era un hikikomori en Japón, como al inicio faltaba clases por diversión, pero al final todo se volvió una bola de nieve y nunca más volvió a salir de su cuarto. Megumi responde a esto poniéndole su cara entre sus pechos y le pregunta a Kazuma si quería que continúen en donde lo habían dejado, pero Kazuma le dice que no quería avanzar solo para sanar sus heridas. Al día siguiente, Megumi no sabía cómo tratar a Kazuma. Aunque ambos dijeron que se amaban, no dijeron si eran pareja realmente, por lo que Kazuma decide salir un rato y Megumin lo acompaña. Ella le pregunta qué clase de chicas le gustaba, y Kazuma responde que le gustaban las chicas de cabello largo y con un buen busto, algo así como Yun Yun. Megumin, sorprendida, pensó que le respondería algo que se asemejaría a ella, pero al escuchar esto se cuestiona su amor por él, pero al final lo termina perdonando. Después, cuando ve a Yun Yun, ella piensa que se haría crecer el cabello. Varios días después, cuando ya se encuentran en la mansión, Kazuma estaba alimentando a Chomosuke. Ahí Megumin entra y le dice que lo está alimentando demasiado, pero Kazuma le responde que ahora ya está más grande y debe comer más. Luego le llega una carta a Kazuma de Eris, que tenía una petición para que fuera su guardaespaldas, ya que iría a un reino vecino con el que tenía un matrimonio arreglado. Al leer esto, Kazuma destruye la carta brutalmente, así terminando el volumen. Bueno, continuando con Konosuba, el volumen empieza con Kazuma diciendo que aprendería una habilidad especial con Durahan para enfrentar al príncipe que quería encontrarse con su hermanita. A esto, Darkness lo detiene y al día siguiente Kazuma se despierta amarrado. Darkness le dice que lo mantendría así por 3 días por el bien de la princesa. Ella hacía esto porque ella quería cancelar el trabajo que la princesa le había dado a Kazuma. Al final, Kazuma convence a Darkness de que lo desate, y ahí ella le explica sobre el príncipe del Road, que era una persona difícil de tratar. Mientras tanto, Aqua comenta que el Road era conocida como la nación de los casinos. A esto, Aqua quería ir de turista. Megumin al inicio se niega a ir porque estaba celosa de la princesa, y le dice a Kazuma que debería prestarle más atención a ella. Aún así, el prota la convence de ir también. A la mañana siguiente, todos se preparan para ir a la capital, y tras algunos altercados, llegan con el teletransporte. Luego, cuando el grupo llega al castillo, aparece Eris e invita a Kazuma a que le acompañe en su carruaje. Ahí Megumin se pelea con la princesa, pero en la mente de Kazuma, él pensaba que las dos tenían una buena relación. Y en la noche, mientras iban de camino al Road, Kazuma se puso a cocinar y Eris quería ayudarlo. Luego, en la siguiente noche, le tocaba cocinar a Aqua, y luego, otra noche después, era el turno de cocinar de Megumin. Ahí Kazuma se encuentra con Eris y ambos tienen una caminata. Ahí la princesa le recuerda a Kazuma sobre las historias que le había contado. Kazuma se sintió un poco mal porque había inventado algunas historias. Además le explica a Kazuma que la reunión que tendrían en el Road era más que nada para buscar ayuda financiera. A la mañana siguiente, el grupo llega al Road. Ahí ellos ven maravillados que esta era una nación rica con grandes edificios. Una vez llegan al hotel, aparecen unos chicos que querían ligar con las waifus de Kazuma.
Kazuma normalmente no se hubiera dejado, pero andaba mosqueado porque no podía turistear tranquilo con el grupo de compañeras que tenía, por lo que las deja a merced de los tipos que las pretendían. Kazuma, tras deshacerse de sus compañeras, procede a divertirse, se va a un casino y apuesta y así gana mucho dinero. Con esto que ganó, él decide comprarle un anillo a Eris. Y en la noche, cuando el grupo se reúne nuevamente en el hotel, Kazuma se encuentra con sus compañeras. Ahí Darkness le cuenta que fue a tomar un baño de arena caliente con su acompañante, pero él terminó en el hospital porque no resistió las quemaduras de la arena. Después Megumin cuenta que fue llevada a un lago a ver patitos bebés, pero ella sin piedad los hizo explotar porque le daban mucha experiencia. Tras esto, el tipo que la acompañaba quedó traumado. Por último, Aqua con su acompañante fue a hacer un espectáculo a una tienda, y como siempre, ella termina siendo un desmadre, por lo que su acompañante al final tuvo que pagar todo, dejándolo así en la bancarrota. Luego, cuando todos estaban por dormir, Darkness entra al cuarto de Kazuma, vestida como si quisiera seducirlo. Kazuma se da cuenta del engaño, ya que anteriormente la había escuchado hablar con el mayordomo de la princesa, diciendo que lo iban a drogar. Por esto empezó una sutil discusión entre los dos. Al final las cosas escalan y Kazuma le dice que en vez de drogarlo, mejor que ella le dé su cuerpo. Ella acepta, mientras que Kazuma se tiró a la cama. Él pensaba que ella se iba a detener ahí, pero Darkness se le monta encima y le empieza a hacer un masaje. Justo cuando iban a llegar a la parte buena, llega Megumin, y Kazuma, para salir de la situación, dice que Darkness estaba a punto de profanarlo. Después de esta situación, Kazuma con Megumin empiezan a reprender a Darkness por su forma de actuar, diciéndole que era una pervertida. Al final, Kazuma les explica a ambas que solamente quería proteger a Eris y que no iba a causar ningún desmadre, por lo que le deberían dejar ir a la reunión. Darkness le termina entendiendo y lo apoya, por lo que lo deja ir. Ya en la reunión, el príncipe del Roat decide ayudar a Eris si es que ella completaba unos desafíos que le pondría. Ya en la mañana, Eris completa una prueba y gana 1/10 de las ganancias totales. Y así empieza la segunda prueba y gana 2/10 de la ganancia. Pero Eris se negó a dar más desafíos, así quedándose solamente con esas ganancias. Tras esto, Kazuma decide hacer un trato con el príncipe y aumenta un poco más la financiación, así ayudándole a Eris. Al final Eris completa todas las pruebas que le dio el príncipe, y poco después ocurre un problema, por lo que terminan perdiendo todo lo ganado. Por culpa de este problema, todo el grupo termina en la cárcel. Ahí se les ocurre la idea de amenazar al príncipe, haciéndose pasar por un general de Rey Demonio. Esto no les termina funcionando, y tras ser descubiertos, todos terminan interrogados. Después, cuando se liberan de la interrogación, Eris se disculpa con el grupo porque pensaba que no era útil. Kazuma le da ánimos a su hermanita, y por esto Eris saca su espada y destroza la puerta del reino, amenazando al príncipe, diciéndole que se encargaría de la bestia más fuerte que causaba problemas a su nación. Este era el dragón dorado, al cual terminan cazando, y tras esto recuperan la financiación del príncipe. El príncipe se molesta con su ministro, porque él era la razón por la que no podía financiar tanto a Axel. Aún así, el ministro tercamente se seguía negando. Tras esto, Eris se puso deprimida por fallar, pero Kazuma le dice que lo arreglaría todo. Kazuma decide utilizar su suerte, y en el casino de la ciudad empieza a invertir. Así que Kazuma estaba ganando muy bien, y cuando lo querían detener, él mostraba sus dos insignias de noble y amenazaba que podía meterlos en problemas. Tras ganar demasiado, salen del casino y son emboscados por dos tipos en un callejón. Kazuma los amenaza y los matones huyen, y así Kazuma iba día a día al casino, hasta que él deja el casino en bancarrota. Luego de eso, son llamados por el príncipe, el cual les suplica que se vayan de su reino. Tras esto, el primer ministro se mete y dice que haría un trato con el ejército del Rey Demonio. Luego en la noche Megumin va al cuarto de Kazuma para que ambos duerman juntos, y justo ahí Kazuma aprovecha para cerrar la puerta, pero en ese momento es noqueado. Cuando él despierta se ve envuelto en un interrogatorio con sus amigas. Al final se revela que el primer ministro era parte del ejército del Rey Demonio. Después, Darkness y Kazuma logran escapar y se encuentran con Megumin y Aqua. Tras esto, el grupo va corriendo para proteger a Eris, pero ven que ella se podía defender sola, por lo que terminan escapando todos. Cuando regresan al castillo, todo el reino se entera que el primer ministro era un impostor, por lo que el príncipe, en forma de agradecimiento, decide dar todo su apoyo a Eris, además que se le confiesa, pero es dejado en la friendzone. Después de conseguir lo que querían, el grupo regresa a la capital. Ahí Kazuma le entrega el anillo que le compró a Eris, a lo que ella le responde emocionada. Megumin, al ver esto, también quería un regalo, y Kazuma le entregó una bolsa de galletas.
Después a Aqua le da una roca de oro falsa y a Darkness le dice que le daría su regalo en la noche, así acabando el volumen. Bueno, continuando, este volumen empieza poco después de escoltar a Iris de regreso al reino. Durante el viaje ellos terminan borrachos, y una vez que llegan al reino, Claire felicita a Kazuma por su trabajo, ya que logró que se cancelara el compromiso que tenía Iris con el príncipe. Por esto ella le dice a Kazuma que podría pedirle lo que sea. Kazuma le pide que le contara la infancia de Iris, y Claire acepta. Después en el banquete, Claire se estaba insinuando a Kazuma, pero Iris celosa se interpone entre ellos. Después de esta escena, Claire se termina durmiendo en el regazo de Iris, y le pregunta a Kazuma si se podría quedar a vivir un tiempo en el castillo. A esto, Kazuma acepta. Después de vivir un tiempo en el reino, Kazuma acompaña a Megumin y a Iris a realizar las explosiones diarias. Pero él se da cuenta que la razón de que Iris los acompañara era porque no quería que él estuviera a solas con Megumin. Tras pensar esto, él llega a la conclusión de que tal vez podría quedarse con las dos si le ponía ganas a su harem, pero decide mejor esperar a que Iris sea una adulta. Luego los tres llegan al sitio de las explosiones de Megumin, y Kazuma le pregunta a las dos qué opinaban de él, y las dos en sintonía responden que estaban enamoradas de él. Tras esta confesión, Kazuma se queda un poco atontado, y así pasan los días, y Kazuma seguía con su vida de noble en el castillo. Tras esto le llega un mensaje de Darkness diciendo que fue invitado a una fiesta. Kazuma quería ir a acompañarla, pero no estaba invitado. Habiendo pasado 2 semanas, Kazuma ya se había acostumbrado a la vida de noble, pero sentía que estaba insatisfecho. Él le pregunta a su mayordomo si le veían como un problema en el castillo, y luego tras un largo silencio, el mayordomo le responde que no. Kazuma le confiesa que él creía que todos los nobles lo veían mal. Luego tras la charla entre ambos aparece Darkness, junto con todas las chicas, a excepción de Aqua. Ellos estaban ahí porque querían regresar a su mansión, pero Kazuma se negaba a dejar este estilo de vida. Luego Kazuma y Aqua son convencidos por Darkness. Ahí Kazuma le dice a Darkness que si vuelven, ella debería cumplir su promesa, y le pregunta si desea que le lavara la espalda de nuevo. Darkness se sonroja y tras esta escena, Megumi replica a Darkness que ya era hora de que se confiese. A esto Darkness, aún más sonrojada, dice que no podría ya que su familia no lo aceptaría porque era una noble que se casaría con un plebeyo. Tras esta escena, Kazuma estaba considerando ponerle aún más ganas a su harem, ya que quería que todas compitieran por él. Bueno, continuando con Konosuba, al día siguiente las chicas volvieron a Axel, porque Kazuma se quedó en el castillo luego de ver los ojos solitarios de Iris. En la noche anterior, antes de que regresaran a la mansión, Kazuma entró al cuarto de Iris para acompañarla por una última vez. Kazuma le cuenta cómo en un juego, una chica destruyó su gremio online. Justo después, cuando Kazuma se iba a despedir, Iris sacó sus emociones reprimidas, diciéndole que no quería que se fuera. Kazuma la consuela, haciéndola llorar por la despedida. Tras esto, Kazuma se quiebra teniendo una discusión sobre si volver o quedarse. Es entonces donde Iris le abraza fuertemente y le dice que lo quiere mucho. Tras estas palabras, Kazuma no aguanta y decide quedarse junto a ella. Él decide vivir en el castillo un tiempo más y le manda un mensaje a las chicas por su decisión. Pasan los meses y Claire ve a Kazuma ya como si fuera un parásito. Ella le suplica a Kazuma para que se fuera, pero él se negaba. Unas horas después de esto, Kazuma es perseguido por los guardias para que lo regresaran a Axel. Aún así, Kazuma no se dejaba y esquiva a todos los guardias, demostrando su verdadera potencial, como en la infiltración del castillo que hizo en el volumen 6. Justo en estos momentos, Claire se da cuenta de que Kazuma era el ladrón del anillo, y cuando Kazuma ya estaba acorralado, él trata de intimidarla, pero le termina saliendo mal y lo atrapan. Tras esto, tratan de borrarle la memoria a Kazuma, pero justo ahí llega Iris, y con lágrimas en los ojos le dice a Kazuma que le vuelve a escribir si recuperaba la memoria. Tras esto, Kazuma cae al suelo y es teletransportado a Axel. Una vez que llega, Kazuma trata de regresar a su mansión, pero no puede abrir la puerta. Al caer el sol, juega un poco con el emperador Cell, y justo ahí aparecen Aqua y las demás. Aqua lo ve y le dice que no es bienvenido porque las abandonó, pero Kazuma no entendía lo que pasaba, ya que había perdido la memoria. Tras ver la actitud que tenía Kazuma, Darkness supone la situación que había pasado. Ahí Darkness trata de defenderlo frente a las demás chicas, pero ahí justo Aqua habla diciendo que realmente él se había quedado por Iris. Tras esto, ella cierra la ventana, pero Megumin y Darkness le lanzan unas cosas a Kazuma para que se infiltre en la mansión. Ya en la noche, Kazuma se encuentra con Vanir, y así el demonio le ayuda a entrar a la mansión por el cuarto de Megumin.
Ahí Kazuma habla con ella y al final le dice que tenía que reconciliarse con Aqua. Kazuma sale de su cuarto diciendo que continuarían después. Luego, cuando baja a la entrada de la mansión, se encuentra con Aqua peleando y sorprendentemente ganando contra Vanir. Después ella se enfrenta a Kazuma y lo monta diciéndole que debía disculparse. En la siguiente escena vemos que Kazuma fue desterrado de su mansión, por lo que se va sin decir una sola palabra. Después el día siguiente empieza con Aqua pidiéndole a Kazuma que lo perdonara mientras lloraba. Esto ocurría porque Kazuma fue a la policía para que la sacaran, ya que era una usurpadora de su propiedad. Tras esto Aqua se puso más obediente y lo empieza a servir a Kazuma, como si fuera su mate. Kazuma disfrutaba de su victoria, y mientras estaban en la sala, Aqua servía a Kazuma. Ahí Kazuma recibió un hechizo de ella y así recuperó parte de sus memorias. Aqua se acerca a Kazuma y lo mira fijamente. Tras esto le pide perdón a las chicas dándose cuenta de lo que pasó. Luego Aqua se acerca a Kazuma y lo mira fijamente. Ahí ella entendió que no se había dado cuenta que había perdido la memoria y le pide disculpas a todos por lo que pasó. Al día siguiente Darkness le replica a Kazuma que no sea tan vago, pero Kazuma seguía flojeando como siempre, ya que no quería ir a las misiones. Luego Darkness le replica a Aqua, pero ella responde que si quiere que haga misiones, entonces tenía que cambiarse al culto de Axis. Tras esto, todos empiezan a pelear entre sí, y repentinamente llegan Funifura y Dodonko. Estas eran las compañeras del clan carmesí de Megumin. Ellas llegan junto a Komeko. El grupo las recibe en la sala, y Megumin habla con ellas para saber el motivo de su visita. Entonces, ellas le cuentan que su familia está en una posición difícil, y que las mandaron a escoltar a Komeko hasta Axel para que se pudiera quedar con ella. Megumin se quedó tiesa, por lo que Kazuma le pidió más detalles a las chicas. Ahí Funifura dice que la hija del rey demonio estaba atacando a la aldea carmesí. Ahí Megumin da una explicación del por qué podrían estar atacando a la aldea. Y Kazuma, tras escuchar esto, las regaña porque su clan y Axis podrían ser la razón por la que el rey demonio está atacando a la humanidad. Aún así, ellas apartan la mirada como si no fuera su problema. Luego Megumin les agradece porque les trajo a Komeko y decide ir con ellas a pelear contra la hija del rey demonio, pero ellas le dicen a Megumin que no podría, ya que era muy débil. Esto le hace enojar, pero las chicas le preguntan si Kazuma es su novio, ya que ellas no tenían experiencia con los hombres. Megumin aprovecha esto y actúa avergonzada, y las dos salen corriendo a lágrimas, ya que pensaban que Megumin se les adelantó. Durante la noche invitan a Komeko a cenar, pero ella pensaba que iban a cenar al emperador Cell o a Chumosuke. Ahí Kazuma le dice que le traía muchas cosas, y tras esto Komeko dice que él era muy guapo. Tras esto Kazuma se va y le empieza a espiar, y ahí ve cómo ella sacaba un diario. Luego Megumin lee el diario y mira que Komeko había escrito que pudo seducir al novio de Megumin. Entonces Kazuma le pregunta por qué está escribiendo en el diario, y Komeko responde que es para mantener informada a su madre sobre la relación entre Kazuma y Megumin. Bueno, al día siguiente de esta escena tan perturbadora, Toya dice que quiere ir al gremio, ya que según Megumin, ella era muy conocida y famosa, y descubren que las cartas que Megumin mandaba a sus padres eran puras mentiras. Kazuma le dice a Megumin que debían decir la verdad, pero cuando ella estaba a punto de decirlo, Komeko los elogia a todos, y por esta razón ellos se sienten avergonzados y deciden continuar con la mentira. Antes de llegar al gremio de aventureros, Kazuma y Megumin se adelantaron para pedir ayuda a la gente que estaba ahí para seguir con la mentira. A esto muchos se negaron, pero Kazuma entra y les dice que les daría bebidas gratis a todos. Por esta razón todos terminan aceptando la petición. Luego, cuando las chicas llegan con Komeko, ella vio cómo todo el mundo elogiaba a Megumin por las supuestas hazañas que ella hizo. A esto Komeko les dice que eran muy geniales. Luego el gremio se alegra por escuchar tal inocencia de ella, y tras esto Megumin se da cuenta que Komeko tenía el poder de controlar a otros con su ternura. Justo en ese momento llega la Onesan del gremio, con una pila de misiones que nadie quiso hacer. Ella al ver a Komeko le da un helado, y le empieza a contar la situación sobre las misiones. Entonces Komeko dice de forma firme que no importaba mucho, ya que todos los aventureros del gremio se podrían encargar de eso. Entonces Komeko los empieza a ver a todos, y al final nadie pudo negarse a hacer las misiones, anunciando que las siguientes misiones serían un poco más difíciles que las anteriores. Los aventureros se querían negar, pero luego ven que Luna estaba con Komeko, y ella empezó a utilizar a Komeko para que todos los aventureros acepten misiones. Y así todos terminan aceptando mientras lloraban de resignación. Ahí justo Kazuma se quería ir, pero es atrapado por Luna.
y le dice que había preparado una misión especial para su grupo. Kazuma al inicio se negaba a ir, pero entonces Luna le dice que si él completa la misión, él podría salir con ella. Kazuma lo piensa un poco, pero se vuelve a negar, ya que sabía que era una trampa. Entonces Luna le aprieta sus pechos contra él y Kazuma termina aceptando. La misión de la que hablaba Luna era derrotar a un monstruo llamado Princesa. Esta era una chica planta que se alimentaba de las personas que estaban dispuestas a morir de manera voluntaria. Al inicio las chicas dudaban si debían matar a Princesa, pero al final no tenían opción. Cuando lo encontraron, Princesa parecía una chica dulce, que estaba pegada en un árbol, pero Kazuma, como ya tenía experiencia con esto, no se cree esta fachada. Las chicas empiezan a interrogar a Princesa para ver si escondía algo, pero cada vez que le hablaban parecía más inocente. Ahí Kazuma habla con Princesa y logra sacar su verdadera cara. Ahí Princesa se empieza a burlar de él y entonces Kazuma no aguanta más y saca su arma. La princesa entra en pánico y lo trata de sobornar con cumplidos, pero Kazuma ni se inmutaba, ya que cuando vivía en el castillo, él obligaba a todas las sirvientas a que le dijeran 10 cosas buenas de él a diario. Al final la princesa, al ver que no podía hacer nada más, le ofrece su cuerpo. Kazuma se lo piensa un poco, pero se termina negando, ya que tenía las súcubos. Aún así, Kazuma inconscientemente acercaba su mano hacia sus pechos. Tras esto, la princesa empieza a lanzar insultos, y así saca su verdadera forma. Al final el grupo termina con la misión, pero con su autoestima destruida. Al día siguiente, Komeko y Megumin tuvieron una pelea, porque Megumin le dijo que no debía recibir comida de extraños. A esto, Komeko se escapa, y el grupo de Kazuma la empieza a buscar por todas partes, y la terminan encontrando en el gremio de las súcubos. Kazuma le dice a Komeko que es peligroso estar por ahí, entonces las súcubos le dicen a Kazuma que Komeko tenía un poder demoníaco que les hacía protegerla. Luego de esto se van a visitar a Luna. Una vez en el gremio, Komeko parece que descubre la verdad, por lo que ella hace un berrinche diciendo que su hermana no era nada fuerte, pero luego Luna les da una misión que era muy complicada. Tras esto Megumin toma esta misión para poder quedar bien con su hermana. La misión era subyugar a un grifo y a una mantícora. El grupo, junto a otros aventureros, van al territorio de las bestias. Ahí las encuentran, pero tienen problemas para derrotarlos. Kazuma hace su mejor esfuerzo, pero es derrotado, aunque de alguna manera logra cegar a las bestias. Tras esto, la mantícora lo agarra a Kazuma, mostrando una escena que podía ser un H, pero justo ahí llegan los compañeros de Kazuma para rescatarlo. Ahí Megumin con su magia de explosión hacen que derroten a los grifos y a las mantícoras. Tras esta gran hazaña deciden tomar un descanso, antes de volver a Axel. Al día siguiente, con los ojos brillantes, Komeko recibe a su hermana y a Kazuma. Luego en la noche, Megumin visita a Kazuma para que pueda pasar la noche con él. Ahí ambos hablan sobre cómo se conocieron y recuerdan un poco el pasado. Los dos se ríen y tras esto Megumin le dice que ya lo dejaría dormir. Pero antes de irse, Megumin le dice a Kazuma que ahora eran más que amigos, pero menos que amantes. Ya en la mañana siguiente llega la mamá de Megumin. Ahí ella dice que Yunyun había llegado el día anterior para decirle que el clan salió victorioso. Ella se encontraba ahí para recoger a Komeko. Kazuma agradece a la madre porque su hija cuida bien de él. Ahí la madre lo malinterpreta y le dice que su hija ya está en la edad para buscar pareja. Tras esto, justo llega Komeko y dice que ayer su hermana se fue a la habitación de su novio y le cuenta a su madre sobre la confesión que tuvieron. Megumin, tras escuchar esto, se cae en la alfombra y la madre sorprendida le dice que no le importa lo que pase siempre y cuando Kazuma tome la responsabilidad de sus actos, es decir, que se haga cargo de las bendiciones. Luego, antes de que su madre se vaya, Megumin le dice si no tiene algo que decirle. A esto la madre le dice que se dé prisa y ya tengo un hijo. Tras esto ella se retira con un teletransporte. Entonces Aqua saca el tema sobre lo que dijo la madre de Megumin, pero Kazuma termina esquivando el tema como todo un dios. Justo en ese momento escuchan que tocaban la puerta. Todos pensaban que era Komeko, pero aparece una niña rubia con ojos azules. Ella dice que Darkness era su madre, y de esta manera acaba el volumen. Bueno, por mi parte, aquí les dejo el video, espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo y si quieren que saque el final de otra serie, les dejo una meta de 5000 likes. Además comenten qué serie es la que quieren que haga video, así veré qué tan interesados están y haré los videos lo más pronto posible.